Cuando se habla de las parejas lésbicas o entre mujeres y de su opción a tener hijos, muchas veces los juristas olvidamos un dato que es imprescindible tener en cuenta, que la homosexualidad no es una enfermedad ni física ni mental. Lo hizo así saber la Organización Mundial de la Salud en el año 1993, cuando expulsó de la lista de patologías la homosexualidad. Yo, que soy doctor en Derecho, no doctor en Medicina, ni en Psiquiatría, ni en Psicología, no puedo entrar a debatir sobre este punto, debo aceptarlo como algo indiscutible. Lo que sí es cierto que se debate dentro de la psicología y la psiquiatría es ya la oportunidad, la conveniencia de que los niños sean criados por parejas homosexuales. Es un dato que ya el jurista sí debe tener en cuenta, el dato indiscutible de que la homosexualidad es una opción sexual más como cualquier otra y que sí resulta debatible que tengan o no hijos. Y la pregunta, por tanto, de la que debemos partir como juristas es una muy sencilla. ¿Es imprescindible y legítimo reconocer legalmente las parejas del mismo sexo? Si hacemos una mirada por el panorama de derecho internacional y de derecho comparado, ese panorama es muy variopinto. Aún hay muchos textos de tratados internacionales y de constituciones de muchos países donde cuando se refieren al matrimonio siguen hablando de la unión de un hombre y una mujer. Pero ya empieza a haber tratados internacionales, sobre todo en Europa, y algunas constituciones más modernas que cuando se refieren a la familia o al matrimonio ya no hacen mención del hombre y la mujer. ¿Cómo interpretar este dato? Al menos en Europa, nuestros tribunales, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han dicho que no es determinante en este punto el dato literal, el que las normas jurídicas internacionales o constitucionales empleen la palabra hombre y mujer. Por encima de esa interpretación pura y estrictamente gramatical está la realidad social de cada país. No olvidemos que también es un criterio para interpretar la ley, el criterio sociológico o evolutivo, que no en vano ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional Español para declarar constitucional la ley del matrimonio homosexual en España. Pero los tribunales europeos internacionales han llegado aún a más. En muy recientes sentencias, han llegado ya a decir que los estados están obligados, los estados de la Unión Europea, están obligados a reconocer legalmente las parejas de hecho. Y fundamentalmente hace esa observación o esa afirmación por dos razones. Una, porque no exista discriminación por razón de sexo o de orientación sexual, y otra razón, porque también las parejas homosexuales, sea de hombres o de mujeres, tienen derecho a formar una familia, tienen derecho a una vida familiar. Por tanto, en Europa, no ya en el resto del mundo, la libertad de los estados, de los países miembros, se limita a decidir cuál es el alcance de ese reconocimiento legal de las parejas de hecho. Y en esa decisión sí cuenta mucho que se considere conveniente o inconveniente que esas parejas homosexuales puedan o no tener hijos. En síntesis, las opciones son dos. Una opción sería reconocer legalmente esas parejas de hecho, pero sin equipararles plenamente al matrimonio, precisamente para no posibilitarles la adopción o la posibilidad de tener hijos por técnicas de reproducción asistida o de inseminación artificial. Es la opción que han elegido algunos países de la Unión Europea, como Portugal, aunque en mi opinión a veces de forma errada, porque a este reconocimiento se le llama matrimonio. Y esto, aparte de que sea un engaño, es discriminatorio, porque se le está concediendo distintos derechos, menos efectos, a la pareja de homosexuales que al tradicional matrimonio heterosexual. Una segunda opción sería reconocer plenos derechos a estas parejas homosexuales, equiparándolas al matrimonio. En tal caso, creo que hay que llamarles matrimonio. Llamarles de otra manera sería absurdo si, en el fondo, van a tener los mismos derechos, los mismos deberes, idénticos efectos que el matrimonio. Esta segunda opción es la que finalmente se ha aprobado en España hace más de 10 años. Sin necesidad de leer alguna de sus normas, que haría esta exposición más farragosa, la ratio legis, la razón de la ley expuesta incluso en su preámbulo, es que en España solo va a existir un único matrimonio, con independencia del sexo y de la orientación sexual de sus cónyuges, con iguales derechos y efectos. No va a existir, por un lado, el matrimonio heterosexual y por otro, el matrimonio homosexual. Hay un único matrimonio para todos.
Y en esto hay que ser consecuente, también en materia de filiación, también en cuanto a la posibilidad de tener hijos. Grosso modo, por todos es sabido que existen 3 modos de alcanzar la filiación. En primer lugar está la filiación biológica o natural, producto del coito. En segundo lugar existe la filiación adoptiva o por adopción. Y en tercer lugar, en algunos países como España, existe la posibilidad de la filiación surgida de las técnicas de inseminación artificial. Evidentemente, la primera de ellas no cabe en los matrimonios entre mujeres ni entre hombres. Estas parejas son impotentes, estériles, no existe el coito que permita la procreación. Pero precisamente por eso, el legislador debe reforzar, debe potenciar las otras vías que le quedan a estos matrimonios para poder tener hijos. La propia ley española, en su exposición de motivos, cuando regula el matrimonio homosexual, hace referencia expresa a la adopción, diciendo que también el matrimonio homosexual, sea lésbico o de gay, tiene posibilidad de adoptar. Pero no podemos engañarnos, esto es una proclamación más teórica que real, porque en la práctica sabemos que la mayoría de las adopciones son internacionales y que en ellas se aplica la ley del país del menor. Y sabemos que la mayoría, casi unanimidad, de los países donde se tramitan estas adopciones internacionales, la ley prohíbe que puedan adoptar parejas del mismo sexo. Por tanto, solo queda potenciar aún más la filiación por inseminación artificial. Naturalmente, por la llamada inseminación heteróloga, es decir, con esperma, semen de un donante anónimo. Aquí, sin embargo, se planteó al principio un problema en España, y es que poco después de aprobada la ley del matrimonio homosexual en 2005, en 2006 se hizo una reforma de nuestra ley de técnicas de reproducción humana asistida, que era la originaria de 1988. Sin embargo, en esa reforma, un año después de la del matrimonio homosexual, se seguía hablando del matrimonio tradicional, entre hombre y mujer. Pronto, por tanto, se planteó en la doctrina y en la práctica si también los matrimonios homosexuales tenían derecho a acceder a estas técnicas para poder así tener hijos. Hubo un debate muy importante, pero yo desde un principio siempre he defendido que también tenían derecho a ello, fundamentalmente por 2 razones. Una es el artículo 6 de esa ley de técnicas de reproducción asistida, que por su importancia sí me voy a permitir leeros. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de su estado civil y orientación sexual. Si no fuera poco con esta razón, había otra, y es que recordemos que la razón, el espíritu de la ley del matrimonio homosexual de 2005 fue equiparar todo matrimonio. Por tanto, no podíamos negarle esta opción a los matrimonios homosexuales. Y así lo reconoció el propio legislador, que de forma prudente, aunque a mi modo de ver innecesaria, aprovechando que estaba tramitando la ley del transexual en 2007, introdujo una reforma en la ley de reproducción asistida humana española, diciendo lo siguiente: cuando la mujer estuviere casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el encargado del registro civil que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge se determine a su favor la filiación respecto del nacido. Es decir, que no tenga que recurrir a la adopción como algunos proponían, sino que automáticamente, cuando su esposa inseminada tenga el hijo tras el parto, la que consintió esa inseminación sea automáticamente madre o comadre. Hay que darle un nuevo sentido a la expresión comaternidad. ¿Con todo ello quedaba resuelta la cuestión? A mi modo de ver, no. Hasta ahora he venido hablando sobre todo de uniones lésbicas o entre mujeres, pero si hablamos de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, tampoco podemos olvidarnos de los hombres, de los matrimonios gay. ¿Qué opción tienen ellos? Ninguno que yo sepa de momento puede ser inseminado. ¿Cuál es la opción que les queda? Ahí nos encontramos con otro problema en la legislación española y en otras que también admiten la inseminación artificial. Y es que en la nuestra, como en tantas otras, está aún prohibida la maternidad subrogada o los malos llamados vientres de alquiler, porque la ley española, como tantas otras, impone que si se recurre a esa vía, la madre sea la gestante parturienta. La doctrina en España hoy discute mucho sobre esta cuestión. En esencia hay quienes proponen que es hora ya de reformar la ley también en este punto y admitir la maternidad subrogada. Y en mi opinión, con independencia de que eso sea
beneficioso, que eso sea necesario, creo que actualmente hay que entender que al menos para los matrimonios gay, esa prohibición legal está ya hoy actualmente derogada. Derogada por la propia ley del matrimonio homosexual, que impone la igualdad y la no discriminación. Si no le permitiéramos a los matrimonios gay esta opción de la maternidad subrogada, estaríamos discriminando no ya en general al matrimonio homosexual frente al heterosexual, sino dentro de la figura del matrimonio homosexual al matrimonio entre hombres frente al matrimonio entre mujeres. Un último apunte como modo de epílogo: el transexual. Con todas estas reformas queda resuelto también el problema del transexual. Máxime porque también en España la ley del transexual permite el cambio de sexo con plenos efectos. Aunque aquí sí es verdad que falta un dato del que partíamos antes para referirnos a la homosexualidad, y es que, de momento al menos, la transexualidad sigue siendo considerada una enfermedad. Con esto espero haber cumplido el cometido del tema y al menos espero haber cumplido el lema que Ortega y Gasset refería a cualquier buena conferencia, y es siempre repetir una y otra vez la misma idea. En este caso, igualdad, igualdad e igualdad.